Mis queridos amigos, colegas, camaradas, gente bonita, un saludo desde donde nos vean, desde el lugar donde se encuentren el día de hoy. Aquí sus amigos de la Avanzada Jurídica les traemos un nuevo video. En esta ocasión, como se pueden dar cuenta, cambiamos un poquito la temática. Vamos a estar visitando una serie de lugares emblemáticos aquí en la Ciudad de México, de donde nosotros somos oriundos. En esta ocasión vamos a aperturar esta nueva sección con el Museo Nacional de la Charrería, un lugar que muy poca gente realmente conoce debido pues a la falta pues de cultura de muchos de nosotros. Es decir, que nos cuesta a veces trabajo investigar acerca de los lugares interesantes que están en nuestra misma ciudad. Entonces, para que tú no vayas a visitar otros lados y primero conozcas lo que es tu lugar de origen, te invito a que sigas este video. Para el recorrido en este recinto tenemos el honor de que nos vaya a acompañar aquí el señor Humberto Carmona, quien es el guía y el curador del museo. Así es, ¿qué tal? Pues bienvenido. Qué bueno que se preocupen por darle difusión aquí al museo. Acabas de decir algo muy importante en la introducción, que decías que es un lugar un poco desconocido y demás. Bueno, ahorita afortunadamente se ha hecho ya una página virtual, ya la pueden encontrar en redes, ¿sí? Y a raíz de una entrevista que me hicieron, se desató una serie de interés por mucha gente, como es tu caso, de venir a hacer videos, ¿sí? Y eso ha ayudado mucho porque se ha dado mayor difusión y ha promovido que venga más gente. Más personas. Y algo muy interesante es que aquí van a encontrar precisamente el origen de la charrería, que es lo más mexicano que puedes encontrar, porque mucha gente desconoce, ¿sí? Ven a la charrería como algo elitista, como algo muy diferente, y aquí es donde entienden el origen y valoran. Y la gente cuando se va de aquí me dicen, me voy muy orgulloso de ser mexicano, ahora entiendo lo que es la charrería, entonces les cambia la perspectiva, ¿no? Y eso es lo interesante de esto. Sí, de hecho sería la finalidad, ¿no, señor Humberto? Que la gente descubra su cultura y sus raíces, ¿no? Sí, exactamente. Para que nos empapemos un poco más de nacionalismo. Exactamente. Así es que a partir de este momento comencemos nuestro interesante recorrido. Acompáñenos, por favor. Pues bien, aquí a la entrada del recinto de lo que es el museo, esta área es lo que tenemos considerado como el lobby del museo. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a encontrar pues una colección de fotos de charros destacados, personalidades, expresidentes de la República que apoyaron a la charrería. Tenemos la foto de Pascual Ortiz Rubio. Es esta que está acá, ¿verdad? Que con él se inició lo del decreto del Día del Charro. ¿Sí? Okay. Con él se decreta y lo concluye después Abelardo L. Rodríguez. Otro expresidente de México, aquí tenemos a Luis Echeverría, aquí una visita a la Federación con un expresidente de Federación. ¿Sí? En aquella foto que vemos arriba está otro expresidente de México, presidente Ruiz Cortines, recibiendo en Palacio Nacional a una comitiva de charros. Aquí tenemos dos fotografías grandes del expresidente López Portillo, que se vio muy involucrado con los charros, apoyó mucho a la charrería. La escultura que se encuentra en el patio, que se llama En honor al charro, él la vino a develar aquí. Ah, ¿sí? Sí, en el año 77 vino a hacer la develación. Como podemos ver ahí, son dos caballos diferentes y dos atuendos diferentes. Sí. Quiere decir que no fue eventual, sino constantemente estaba ahí. Entonces, en fin, aquí tenemos firmas de convenios, reconocimientos, fotografías de artistas que portaron el traje charro. Ahí tenemos a Jorge Negrete, tenemos a Antonio Aguilar. Espero que tú escuches esta canción. Infante. Yo no sé si volveré a querer, yo no sé.
He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. El elenco Los Tres García. No es más hermoso vivir en paz de Dios. No es más hermoso merecer la bendición del Altísimo. ¿Verdad que perdonaréis a vuestros enemigos? Hijos míos. Y tenemos otra fotografía de Lupita Jones, que fue la primer Miss Universo mexicana, pero orgullosamente era charra, también pertenecía a una escaramuza en Mexicali. ¿Ah, sí? Sí. Por eso, ese dato sí no lo Sí. no sabíamos. Sí, ella pues sí, montó en escaramuza. Ah, ok. First runner-up is Miss Netherlands. Miss Universe is Mexico, Lupita Jones. Lupita, you're the new Miss Universe 1991. You've won the Cash Awards and the Fabulous. It's worth more than... Y bueno, allá tenemos una fotografía de Jorge Negrete cuando le dan su nombramiento como socio honorario de la federación. ¿Por qué Jorge Negrete? Porque Jorge Negrete dio a conocer la imagen del charro de una forma bastante respetuosa y elegante. ¿Sí? Entonces, pues es algo muy distintivo, ¿no? ¿Sí? Y aquí vas a encontrar también una vitrina en la cual tenemos varios obsequios, varias cosas interesantes. Acá en primer lugar tenemos una réplica, se hicieron dos igualitos. Esta es la réplica del sombrero que se le dio al Papa Francisco en su visita a México. Y aquí están las fotografías de cuando se lo entregan y cuando se lo pone el Papa. Okay. Se pidió autorización al Vaticano para poder utilizar el logo del Vaticano, las llaves de San Pedro, que las vamos a ver ahí. ¿Por qué un verdadero sombrero de charro? Porque en anteriores visitas papales, sobre todo gobierno, siempre para darles ese toque de mexicanidad a los papas, les obsequian sombreros, pero sombreros de souvenir, de aeropuerto, de cartón, ajá, con hilos plateados, denigra la imagen. Este es un verdadero sombrero de pelo de conejo y bordado en pita. La pita es de la penca al maguey, salen fibras, como pelos, sí, que se convierten en hilos, y con esos hilos van bordando puntada tras puntada para hacer, imagínense el trabajo que es hacer todas esas figuras, bordar a mano. Entonces esta es la réplica del sombrero del Papa. Aquí al centro vamos a encontrar varios obsequios que España le dio a la federación. En los años 60, un expresidente de la federación, el doctor José Isla Salazar, abre una convocatoria de quién quiere ir a un viaje a España. No necesariamente que fueran charros, una convocatoria que se hizo. Pues se sorprende porque, sobre todo gentes del medio, se interesaron en ir y acaban yendo 350 gentes al viaje este, más el equipo que daba la exhibición y un mariachi. Total que era la locura en España, todavía fue en la época de Franco. Allá llenaban las plazas en diferentes provincias que se presentó, y parte del dinero que recaudaba empezó a donarlo a gente pobre de España, hospitales, niños con cáncer, escuelas, demás. El alcalde de Madrid lo fue a ver, sorprendido de por qué da dinero, no es normal. Somos charros, venimos sin afán de lucro y queremos apoyar al pueblo hermano. Le dieron la llave de Madrid. Sería esta que está aquí, ¿verdad? Sí, el cordón de la Virgen del Pilar. Es el mejor, sí. Ok. Sí, otros escudos y objetos de Zaragoza, réplica de la espada de la reina Isabel la Católica. Aquí tenemos un plato toledano, ¿sí?, damasquinado en oro, pero fíjense la importancia de ese plato. Dice: a la Federación Nacional de Charros de México, España y México a caballo. El emblema de México, el logo de federación y coronados con la corona española. Okay. El valor que le daban. Y aquí está el collage de fotos de ese viaje. Ahí está, aquí vemos al doctor Isla saludando al general Franco, ¿sí?, el nieto de Franco, que me lo vistieron de charro y lo obsequiaron en unas espuelas también. Es parte de ese collage, de ese viaje. Okay. Y aquí, esta es otra parte interesante. Esto se conoce como el trofeo guadalupano. Okay. El trofeo guadalupano nace en la asociación de charros de la villa. Había un cura que era cura, pero también charro, ¿sí?, el padre Jesús Barajas. Por esa cercanía que se tiene entre el lienzo charro y la basílica, y él como cura tenía esa inquietud de hacer algo relacionado con la Virgen. Con la Virgen. Y así nace esta competencia de
3 equipos con selecciones. Es un equipo de la ciudad que se forma una selección y de otros 2 estados. Okay. ¿Sí? Esto arranca con una peregrinación. Aquí tenemos una fotografía de las primeras peregrinaciones, principios de los 60. Podemos ver las tobilleras de las niñas, el tipo de cableado, de alumbrado. Sí. El vestuario y el entorno, ¿no? Nos marca mucho la fecha, ¿no? Sí. Pero no nada más eso, se habló con la basílica y se hizo una proclamación. Esta es la foto de la misa de proclamación, ¿sí? Y el pergamino donde nos indica que en 1958 queda proclamada como reina y capitana de la charrería. Este es el primer estandarte con el que se llevó a cabo la peregrinación. Ok. Y este es el trofeo. El escultor hizo este trofeo de manera simbólica. ¿Sí? Es una escultura que se convierte en trofeo, pero es simbólica. ¿Qué quiero decir con esto? El charro simboliza a Juan Diego. Juan Diego traía las rosas en la tilma, el charro en su sombrero. Ok. ¿Sí? Entonces, posterior a la proclamación, además, siendo presidente don Luis Gómez, presidente aquí de la Federación, apoya al padre Barajas en la organización de cómo armar las elecciones, y es como se da inicio con esto que se convirtió en tradición y no se ha interrumpido. Año con año se lleva a cabo. Año con año se hace un trofeo, se arman las elecciones, se hace la competencia y el que gana se lleva un trofeo como este. Entonces ya lleva casi 70 años la competencia. Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, no menos, porque la primera charreada fue en el año 62. 62. La primera está documentada en el año. De hecho, aquí tenemos la ficha técnica de la primera charreada y los equipos que compitieron y parte de cómo estaba el organigrama del consejo directivo. Ganó Nuevo León en aquella ocasión. Sí. Digo, ahora se les hará muy poca puntuación, porque ahora hay puntuaciones muy altas, pero era otra forma de calificar otro reglamento. Esta otra vitrina, aquí tenemos, esto también se me hace bastante interesante, porque son intercambios culturales con países de Sudamérica. Ok. ¿Sí? No es una competencia, ni es rivalidad. Es un intercambio en el que cada lugar demuestra su estilo y qué es lo que une a todos: el cariño al caballo y el manejo del ganado, pero cada quien en su propio estilo. Cuando los charros han viajado a los diferentes lugares, ¿sí?, les han dado reconocimientos. Cuando ellos han venido también se les otorgan los reconocimientos. Bueno, aquí tenemos placas del coleo venezolano. Ok. En diferentes fechas que han dado para los charros. Sí. Allá arriba podemos ver que hay de Costa Rica, hay de Chile, ¿sí?, y principalmente con Argentina. ¿Sí? Todavía no se tenía este lugar. Este lugar se inaugura en el 73, el 25 de octubre del 73. Todavía no se tenía esto, y ya los charros habían hecho un viaje a Argentina y del cariño les extendieron ese bosquejo donde dice: para la delegación de charros de México y por su intermedio al pueblo hermano que ellos representan, en agradecimiento de sus atenciones y como recuerdo de su paso por esta tierra gaucha, Buenos Aires, diciembre del 64. O sea que ahorita en el 24 está cumpliendo 60 años, 60 años. De ese viaje. De ese bosquejo. Los gauchos son el análogo del charro en Argentina. En Argentina. En Chile es el guaso, y así van teniendo sus diferentes nombres en cada país. ¿Es muy similar la vestimenta o? No, es totalmente diferente. Los arreos a las sillas de montar y todo también cambia. Ok. ¿Sí? Por eso es que tienen cada quien su propio estilo, y eso es lo interesante. Claro, sí. Y bueno, obsequios que dieron de Argentina para la charrería. Aquí tenemos un bozal gaucho. Allá trabajan mucho el cuero crudo con anillos de plata. Un freno gaucho. ¿Sí? El berrenque, el charro usa la cuarta, ellos usan el berrenque, es muy similar, nada más que ellos usan un solo cuero, y la cuarta mexicana lleva varios cueros que se llaman pajuelas. Aquí tenemos, esto es un juego, el juego del pato. ¿Sí? Es un juego que acostumbran por allá. Es una pelota con las asas, donde sin bajarse el caballo agarran la pelota que está en el suelo, luego van haciendo pases, son 2 equipos, y luego lo meten en una especie de canasta. Es tipo básquetbol. Es como básquetbol a caballo. A caballo, exactamente. ¿Sí? Tenemos espuelas chilenas y argentinas, una reata de cuero crudo, una manea, ¿sí? Y fíjate que hace muy poquito tiempo, meses,
había venido una señora que ya es mi amiga también, sí, porque es muy conocedora y muy apasionada. Le gustó mucho el recorrido, luego trajo a su esposo, entonces ya me hice amigo de los dos, y el esposo fue el que me dijo: te faltan unas boleadoras. Dije: sí, no las tengo, yo te las voy a obsequiar. Y me trajo estas boleadoras, ahí podemos ver la fecha en la que me las trajo. Mira. El 25 de junio del 2024, esas son las boleadoras. Y ahí está el nombre de el amigo que la donó. María del Carmen Alfonsi y Rodolfo Cienciarelli. Exactamente, ellos son los que me hicieron el favor de donarlas. ¿Sí? Y aquí tenemos también un traje gaucho. Ok. Entonces aquí desde el lobby pues ya vas apreciando varias cosas, parte de esa historia, ¿no? Y ya podemos entrar a lo que es el museo como tal. Ya nos encontramos dentro del área de lo que es el museo como tal, que resguarda todo este acervo. Aquí, como podemos observar, lleva un orden cronológico, ¿sí? La idea es que quien lee las tabletas encuentre algo que haga relación de acuerdo a lo que va leyendo. Aquí nos habla la primer tableta, nos habla desde la época de la conquista, por lo tanto tenemos ahí una pintura de Moctezuma y Cortés, otra pintura tinta china de Ávila Ziegler, donde está un soldado español y se ven sentados dos mexicas. ¿Sí? Acá abajo pues ya tenemos el tradicional traje de ranchero, que con los años se le denominó el chinaco de manera despectiva, pero aquí es donde se empieza la plática de todo ese proceso de cómo se fue dando para que se lograra la charrería, ¿sí? Todo empieza con la llegada del caballo. Cuando llega el caballo, ven al indígena tan aguerrido que les da miedo una sublevación, entonces prohibido que monten a caballo. Pero al poco tiempo se ven la necesidad de utilizar al indígena mestizo y mulato para que les ayuden las labores de las haciendas. ¿Qué provocó todo esto? El expansionismo ganadero. Las tierras fueron tan buenas que se reprodujo con facilidad, tanto los bovinos como los equinos. Y empieza a salirse un poco de control, empiezan las quejas en los cabildos y demás. Para esto interviene una organización que se conoce como la Mesta, y dice: yo veo muchas quejas, entonces para llevar un orden van a tener que hacer sus iniciales y marcar su ganado, para llevar ese control. El problema y la diferencia es que en Europa se corretea al toro y con una vara larga, que es una garrucha, lo derriban, lo sujetan y lo marcan. Pero allá son partes más planas, y aquí se enfrentaron a terrenos más accidentados y sobre todo mucho abrojo, mucha espina. Sí. Entonces, pongámonos en la realidad: campo abierto, toros bravos, era complicadísimo. Entonces se vio la necesidad de utilizar gente para que les ayudara a trabajar. Piden el permiso a la corona da el permiso, pero no pueden usar nada español, ni la espada, ni la silla de montar, nada. Y eso provocó que surgieran tres cosas importantes: una indumentaria, unas herramientas y una técnica. Dentro de la indumentaria nació este traje. O sea, si vestían de manta y la manta se desgarraba con facilidad con los abrojos, se vio la necesidad de proteger su calzón de manta con cueros. Ponían un cuero adelante, otro atrás, y lo ataban por los lados para protegerse. La parte de arriba, esa surgió de que España les pidió que llevaran a la altura del dorso una franja de cuero para distinguirlos. Si a lo lejos se veía un jinete y llevaba una franja aquí de cuero, era indígena, mestizo, mulato. Yo me pongo un poco en la realidad. Quizás esa franja se les movía para sostenerla, le hicieron hombreritas, ¿sí? Quizás se empezaron a rasguñar los brazos y ahí van las manguitas, y empezó a desarrollarse hasta convertirse en esto. Pero si lo vemos, realmente está vestido de manta. Encima los cueros. Entonces da origen a este atuendo. Ya conforme fue evolucionando, empezaron a usar botones de cuerno, de hueso, de la misma gamuza, y más adelante, ya cuando hay cierto estatus, cierto poder, meten los botones de plata. Se origina este famoso atuendo, que despectivamente le llaman el chinaco. La parte de abajo lleva esa abertura porque usaban de la rodilla hacia abajo unos cueros para protegerse de las espinas, y eso le llamaban las botas de campana. Ahí tenemos unas litografías y unas acuarelas donde podemos apreciar la bota de campana. Ahí se ve de la rodilla hacia abajo. En esta se ve perfectamente cómo está.
Pero esta bota era parte del calzado, o sea, me refiero a que estaba encima del pantalón. Encima del calzón de manta. Del calzón de manta. Sí, Okay. por eso llevaban la abertura para fijarse esos cueros. Ok. Y algo interesante es que el zapato que usaban ellos traía un tacón inclinado, como el tacón cubano que le llaman. Ajá, sí, sí, Bueno, sí. por lo tanto, la espuela no se fijaba el tacón, por la inclinación se resbala. Usaban una espuela que era talonera, o sea, se fijaba el talón. Fue hasta el siglo XIX cuando se introduce el zapato de una pieza, el ahora botinchar, que es de origen inglés, que trae ya un tacón redondo, y entonces cambia la espuela y surge la espuela que es conocida ahora como la espuela charra, que es diferente. ¿Sí? Entonces así va siendo la evolución. Aquí tenemos una imagen, que esa es la que nos hace relación a lo que las tabletas nos dicen, que en el siglo XVII en México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras, es decir, ya todo el mundo andaba a caballo. En 1609 ya tuvieron que darle permiso para que el indígena mestizo pudiera andar a caballo. Entonces surge un jinete, ese ranchero mexicano que anda por todos lados. Hubo quienes iban para el bien, quien para el mal, que eso con los años inspiró novelas como El Zarco, Bandidos de Río Frío, que hablan de la imagen del chinaco. Sí. Entonces es un jinete que surge. Acá en el siglo XVIII vemos varias lanzas, porque hay unas tabletas que están hablando que en el siglo XVIII surge una aristocracia militar criolla y arman los grupos de lanceros. ¿Por qué? Porque todo fue evolucionando y ya había más caminos, tablados de mercancía, correos, demás. Entonces ya es un poco más bélico, más escolta, más protección. Sí, estas sillas que vemos acá corresponden al siglo XVIII, son sillas vaqueras coloniales que usaban la zona de Guamúchil, Sinaloa. Es una silla sencilla, normal, pero todo lo que estamos viendo aquí, esto le llamaban armas, que era para protegerse de las espinas. De las espinas. ¿Sí? Así como el estribo forrado. Entonces, aquí la cosa es que todo vaya en relación al siglo que corresponde. Ok. ¿Sí? Aquí tenemos cueras, la famosa cuera michoacana, que es como vestía Morelos. ¿Sí? Sí. Que era una protección, realmente era todo en este medio, es una adaptabilidad al medio. Okay. De acuerdo a la región donde vivían, si era más árida, más húmeda, más con espinas, ¿no? Era irse protegiendo, entonces buscaban pues cosas de la misma naturaleza para irse protegiendo. Por orden cronológico, aquí en esta vitrina lo correcto sería tener una colección de sombreros de chinaco, pero nada más tenemos dos, el que tiene el maniquí y el que tiene esta cuera. Pero bueno, esta es una gran colección de sombreros bordados en hilo de oro, ¿sí? Entonces pues qué mejor que protegerlos en la vitrina. Claro. ¿Sí? Y que luzcan. De ahí en fuera así todo sigue en orden. Aquí llegamos al siglo XIX. Esta área nos habla de la independencia de México, de un chinaco importante que fue el que tuvo mucho que ver en la independencia. Nos habla del uso de la reata, del uso de las lanzas, ¿sí? Y en esta otra área, sigue siendo siglo XIX, aquí nos habla de la inminente invasión francesa, ¿sí? Y de la guerra de reforma. Si nos habla de la invasión francesa, hay que considerar que el que realmente le dio batalla a los franceses fue el famoso chinaco. ¿Por qué? Porque salieron muy diestros para la reata. Entonces, con la reata los lazaban, los tumbaban, los arrastraban y se dice que los manteaban. Eso de mantearlos es que amarraban la reata a la cabeza de la silla y a unos 40, 50 metros estaba el otro que también la amarraba y se lanzaban galopando parejo con la reata columpiando, y donde les llegaba la reata los hacían volar. En ese momento Juárez dijo que ese equipo de jinetes liberales lo consideraba reserva del ejército. Ese antecedente queda y es hasta la época de Ávila Camacho que lo retoma, y por eso el charro está considerado reserva del ejército. Entonces serían como que el antecesor de lo que conocemos como la policía montada. ¿Podría ser? Sí. Sí, todas estas defensas de la gente de a caballo que protegían sus tierras y demás, y que en la independencia se unieron al cura Hidalgo, surgiendo los insurgentes, pasó a ser de un personaje que era de la clase baja y trabajadora, se empieza a idealizarse y a convertirse en un héroe. Entonces, por eso es que esa imagen es la que se idealiza. Acá tenemos la llegada de Maximiliano. La llegada de Maximiliano nos habla de que él había transformado el atuendo del traje
conocido como el chinaco al traje charro, pues acaba de demostrar que no. Cuando él llegó en el 64 ya había pantalones cerrados. ¿Por qué? Porque hay fotografías desde 1840 que demuestran que ya había pantalones cerrados, ya habían transformado el atuendo. ¿Por qué en 1840? Porque en 1839 llegó a México el daguerrotipo, que era el aparato que tomaba fotografías. Okay. ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que demuestra que ya había pantalones cuando él llegó, con botonaduras y demás. ¿Sí? Aquí tenemos también dos sillas muy importantes que nos hablan de esta época que hablábamos de la guerra de Reforma, que es la silla que perteneció al general Leonardo Márquez. Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya. El famoso tigre de Tacubaya, exactamente. ¿Sí? Como sillas de general, el águila, para distinguir que era general. Y acá hay otra también muy interesante que perteneció al general Miguel Miramón, que fue fusilado con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Exactamente, junto con Tomás Mejía. Sí. Y aquí tenemos también águila, que lo identifica como general. Era más pequeña la de Miramón que la de Márquez. Sí, son diferentes las formas. Aquellos son bastos cuadrados, estos están un poco bastos redondos, un poco más cortos, estos son cantinas redondas, aquella trae cantinas cuadradas. Okay. ¿Sí? Pero lo que hay que tomar en cuenta es que el tamaño de los fustes, lo que es de madera, donde se arma todo el cueraje, ambas llevan cubierta de plata, de lámina de plata repujada, ¿sí? Pero lo importante es que los fustes no eran tan grandes. La medida del fuste se toma de aquí a acá, y no eran tan grandes. ¿Por qué? Porque en esa época la gente no había obesidad, ni había el tipo de trabajo, el tipo de alimentación, entonces eran cuerpos más esbeltos. Eso nos denota. Lo mismo que la abertura de esta parte del fuste, son más angostos. ¿Por qué? Porque existía el caballo criollo. No era un caballo muy ancho, eran caballos muy resistentes, pero no eran tan anchos. Con la genética y más empezaron a evolucionar, se ensancha el caballo y ahora por eso los fustes también tienen que hacerse más grandes. Tanto para el caballo como para la gente. Ahora hay mucha obesidad, todos los fustes tienen que ser más grandes, todo evoluciona. Claro. Pero todo era, como te decía, una adaptabilidad al medio. Estos, por ejemplo, son armas de agua. Armas de agua. Al montarse el jinete, colgaban esto aquí y esto lo amarraban en la cintura. Arriba había otra protección desde el sombrero y la parte del cuerpo. Pero el agua que caía resbalaba. ¿Por qué? Porque esto era impermeable. Y lo curioso es que esto es pelo de chango. Pelo de chango es lo que... ¿En qué momento los tontos changos se expusieron a ellos en tiempo de lluvia y se dieron cuenta que era un pelo grasoso, repelente? Pues ahí van a traer los changos para hacer sus protecciones. Esto cubría todas las piernas, toda la silla, los estribos y demás. Muy bien. Cuando te hablé de que la espuela se transformó, sí, cuando entró el botín, bueno, aquí tenemos, esta es una vitrina que tiene colección de varias espuelas. Las que tenemos en los dos extremos, y por eso están las fichas técnicas, ahí lo dice muy claro. Espuelas taloneras de chinaco, utilizadas en los siglos XVII y XVIII. Esas eran para el tacón. Esas eran las de, exactamente, la talonera. Cuando entró el botín, trae el tacón redondo, empieza la espuela que se fija al tacón, que es la espuela conocida ahora como espuela charra. Okay. Y bueno, pues todo sigue siendo lo mismo, el trabajo de haciendas que fue evolucionando. Dentro, te hablé de la indumentaria, dentro de las herramientas surgió la silla mexicana. La silla mexicana, la silla charra, es única, y lo que la identifica y hace la diferencia con cualquier otra de otra parte del mundo es que la silla mexicana lleva la cabeza. Okay. ¿Por qué? Porque en América ya se sabía tejer la fibra, ya la sabían torcer, ya usaban la reata, digamos que ya usaban el hombro para lazar, pero una vez lazado no lo puedes detener en la mano. Entonces la cabeza de la silla tiene esa función de amarrar para detener el ganado, y esa fue la ventaja que tuvieron. Laboralmente se hicieron muy indispensables esos rancheros porque agilizaban el trabajo para marcar el ganado, porque lo lazaban, manos, cabeza, patas, lo derribaban, lo marcaban, lo quitaban la reata, y el que sigue, no andarlo correteando en el campo. Por eso se hicieron tan importantes. Pero manejaban también la reata, que es el arma más poderosa que tuvieron. Como te decía, en la batalla de Puebla, los lazaban con todo y armas. Pongámonos en la época, en la realidad, en el momento. Ahorita Tarugo se acerca, pero en ese momento
eran armas que tenían que recargar, ahora son de repetición, no te acercas. Sí. Yo creo que captaban quién disparó y en lo que estaban recargando su arma, pues, con todo, así como te agarraban, dejaban inmovilizados y se los arrastraban. La riata fue el arma más poderosa que se tuvo. Pero seguían siendo, te digo, esos trabajadores, ese mismo sistema de trabajo, fue casi paralelo. La primera necesidad fue marcarlos todos. Okay. Pero a la par se vino dando también el trabajo con el ganado equino, porque conforme fue evolucionando, con las aperturas de caminos que hizo Fray Sebastián de Paricio, los traslados de mercancías y demás, pues con eso se vio la necesidad de tener más caballos, tanto para tiro como para montar, ¿sí? Como para el trabajo, entonces casi a la par. Y también en las haciendas se llevaba a cabo lo que le llamaban el tuzadero. El tuzadero consistía en cortar la crin y la cola, porque se comercializaba. Las haciendas eran una industria. Entonces, al cortar lo que es la crin, no se dañaba, es como cortar el cabello. Cortaban y vuelven a hacer. Tenía sus fechas, eso era importante. Tenía las fechas en las cuales venían los tuzaderos. Tenía que ser una época en la que no hay mosca. ¿Por qué? Porque la cola, pues, es la defensa del pobre animal. Si lo tuzabas en época de mosca, ¿cómo se iba a defender? Entonces, en la época que no había mosca era cuando venía el tuzadero, para cuando llegaba la época de mosca ya les había vuelto a crecer. Y ese pelo, conocido como cerda, se industrializaba y se hacían cantidad de cosas. Esto es una falsa rienda hecha de ese material. De la crin. De la crin y de la cola del caballo. Okay. El cincho que sostiene la silla está hecho también de cerda. Se hacían coladeras que le llamaban sedazos, se hacían infinidad de cosas, todo se comercializaba, ¿sí? Entonces ya aquí entramos a lo que es el siglo XX. Aquí las tabletas nos hablan de un personaje importante que fue el señor Ponciano Díaz, que fue el que, digamos, que empieza como a internacionalizar la charrería y a dar a conocer el traje de charro de manera elegante. Él toma la alternativa en 1887, 88, se va con otro señor a España también, ¿sí? Y llama la atención porque como él nació en la hacienda de Atenco, que es la hacienda más antigua de Reses Bravas, que todavía perteneció a Cortés Hacienda, que está por la zona de Toluca, pues aprendió a torear, a poner banderillas a caballo y demás. Entonces, tanto toreaba como hacía lo que ahora se conoce como suertes charras, manejar la reata y demás, ¿no? Entonces, el señor porta el traje de charro para su alternativa y empieza a dar a conocer el traje de charro de manera elegante. Aquí tenemos este traje. No es que haya sido de él, pero como nos habla de un traje elegante, este es un traje con un trabajo muy fino, que es un traje de gamuza de venado, bordado con hilo de seda e hilo de oro, pero llama la atención que traiga motivos prehispánicos. Trae a Tlaloc, caballeros águila, los danzantes de Tula, y en la espalda podemos ver la piedra, el calendario. El calendario. Oh, sí, el águila nacional, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues aquí este señor Ponciano Díaz lo acompañó Vicente Oropesa, otro charro muy destacado, y ahí hay una persona que les echa el ojo y después los invita a pertenecer a un espectáculo de Buffalo Bill. Entonces internacionaliza mucho lo que es la charrería. La charrería. ¿Sí? Entonces aquí pues nos va hablando precisamente de los tuzaderos, nos habla de las tabletas de los tuzaderos, de las primeras manganas floreadas, ¿sí? Y ya llegamos a la época de la Revolución. Llegando a la época de la Revolución, bueno, aquí tenemos en este capelo una de tantas, porque debe haber tenido muchas de las sillas que pertenecieron a Francisco Villa, y su revólver. Te hablaba yo anteriormente de que todos los generales, para distinguirse, traen el águila al frente. Vemos el águila en la silla del general también, ¿sí? ¿Por qué es otro tipo de águila? Porque el águila iba cambiando de acuerdo a la situación social del país. Entonces era lo que nos representaba. De hecho, en la parte de arriba de la cabeza vemos las iniciales, la DA de Doroteo Arango. Aquí. Y en esa tableta tenemos las cabezadas, el freno no, las cabezadas son las que sostienen el freno, ¿sí? Se ponen en la cabeza del caballo y es las que detienen el freno. Esas cabezadas pertenecían a una Zapata también. A Emiliano Zapata, el caudillo del sur, ¿no? Exactamente. ¿Cómo estos artefactos, la silla y las cabezadas,
vinieron a parar aquí? ¿Se Mira, tiene algún registro? todo lo que se tiene aquí en el museo, todos son donaciones. Donaciones. Cuando el doctor Islas consiguió este recinto, que te digo que se inauguró en el 73, él necesitaba un espacio para la federación, siempre fue muy visionario, y en ese momento se acercó al secretario de Turismo, el licenciado Agustino Lacha Borbón, para solicitarle un espacio para la federación. Lo trajeron al centro a dar un recorrido, y cuando él llegó aquí, esto fue lo que le gustó. Pero no está como está ahorita. Había sido una vecindad. Esto después de haber sido un convento regido por benedictinos, ¿sí? Esto data de finales del 16, se empezó en 1587, se terminó en 1590. Fue un convento regido por benedictinos, ¿sí? Y trajeron una réplica a la Virgen de Montserrat. Y aquí se veneraba a la Virgen de Montserrat, y la labor de los monjes era una labor de enseñanza agrícola y cultural. Por eso es conocido como el ex convento de Montserrat. Okay. Después de haber sido todo eso, en 1821 pierde la fuerza y pasó por varias etapas. Fue cuartel militar, fue de hospital, bodega de hacienda, reunión de comunistas, museo de la aeronáutica, y en los 70 había sido una vecindad. Por eso cuando él llegó aquí estaba dañadísimo. Okay. De hecho, es muy chistoso porque él me comentó que cuando dijo aquí, lo voltearon a ver y le dijeron, ¿seguro? Sí. Y eso era el problema, la reconstrucción. Pedía 1,000 pesos acá, Charles extendía un recibo, no logra juntar el dinero y vuelve a hacer gestión y se acerca a Octavio Sentíes, que era el jefe del departamento del Distrito Federal. Lo convence y Octavio Sentíes le dio la orden a la delegación Cuauhtémoc para la reconstrucción del recinto. Okay. El que fungía como delegado en ese momento era Delfín Sánchez Juárez. Recibe la orden del jefe de gobierno, dan el dinero y se hace la reconstrucción. Se inaugura en el 73, pero cuando el señor Gonzalo N. Santos, exgobernador de San Luis Potosí, se enteró de que ya había un lugar, dijo, oye, que ya tienes un lugar grande para la federación, vente, te voy a regalar varias cosas para que armes un museo. Y con las donaciones de Gonzalo N. Santos arrancó el museo. Eso motivó también a don Justo Fernández, el yerno de Maximino Ávila Camacho, que también donó algunas piezas. Y a su vez motivó a los charros de Abolengo a decir, ahí tengo algo del abuelo, y así empezaron las donaciones, y es como se ha enriquecido el acervo. Okay. Desgraciadamente, pocas son las cosas que están identificadas de quién donó cada cosa. Okay. Dentro de las históricas pudo haber sido Gonzalo N. Santos o Justo Fernández. ¿Quién las tuvo en su poder? No sabemos, no se sabe exactamente. Algunas cosas sí las tenemos identificadas. En la letrina que vimos de los sombreros bordados, hay 2 sombreros de 1930 que sí los donó don Gonzalo N. Santos. Uno que tiene unas rosas y el que trae las alias. Okay. ¿Sí? Te hablaba yo anteriormente de que todo el parteaguas de todo esto fue él marcar a los toros. Sí. Por eso les permitieron montar. Bueno, aquí tenemos una colección de fierros, ¿sí? Que eran los fierros con los que se marcaba el ganado, que eran las iniciales de cada hacendado o cada ranchero, y todo esto lo registraba la mesta. Si hay un homónimo, pues te decían, bueno, pues son las mismas letras, tienes que darle otra figura para que no sea el mismo fierro, que sean las mismas letras, y por eso son de diferentes formas. Y esto nos sirve, esto se imprimió cuando se hizo un libro de aquí de la federación para ponerlo como un back dentro donde se iba a hacer la presentación del libro. Esta me gusta mucho porque aquí te habla de cómo se lazaba el toro para marcarlo. Patas, manos y cabeza. Y de aquí surge una de las actuales suertes charras, se llama la terna, porque son 3 los lazadores. Okay. Nada más que en la actualidad ya nada más se lazan las patas y la cabeza. Pero también nos demuestra el uso de la cabeza, que ya te dije cómo hicieron la silla. Bueno, aquí está el uso de la cabeza. Aquí se ve perfectamente cómo están deteniendo al toro, amarrándolo de la cabeza a la silla. Entonces esto es como muy, muy ilustrativo para que la gente pueda entender, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso está esta parte aquí. ¿Sí? Y bueno, pues aquí ya en esto es donde concluye lo que es el recorrido histórico. Okay. Sí, aquí la gente creo que ya entendiste cómo nació, cómo se fue dando todo, porque lo que vino a dar el cambio a todo fue la revolución. Claro. Resulta que la revolución, ¿quiénes son su principal objetivo? Los hacendados. Acaban con las haciendas, después vino el reparto agrario, se acaba ese latifundio. Entonces se acaba, por lo tanto, ese trabajo en las haciendas, en el campo abierto y demás. Los hacendados se asientan en las ciudades, principalmente aquí en la Ciudad de México,
donde hacen una sociedad que es conocida como la sociedad de los hombres libres, y hacen corrales donde se ponen al azar y demás, pero de una manera nostálgica, recordando esas tardes de la hacienda. Y eso fue dando origen a esos asentamientos y a que surgieran los primeros lienzos charros. Es decir, si era un terreno y querían corretear un toro para derribarlo, como era en campo abierto, como se ve en aquella imagen, que lo van correteando para colear, ¿no? Sí. Todas estas son unas litografías de Icaza. Entonces, se comían rápido el terreno, se ve la necesidad de alargar el terreno para que el animal adquiera más velocidad, y surge así, aparte del ruedo, la famosa manga de lienzo, que son los 60 metros que ahora se utilizan. Entonces eso fue dando cierto origen. Empieza ese brote, empiezan a hacer esas, no competencias, sino demostraciones, ¿sí? Y post-revolución, el mismo gobierno busca la identidad del mexicano. Sí, con Álvaro Obregón buscaban mucho esa identidad. Y curiosamente, la identidad del mexicano la encuentran en la imagen del charro, es con el que el pueblo se identifica, por esa nostalgia del hombre de campo. Además, el atuendo de charro es un atuendo que puede portarlo lo mismo un general, un hacendado o un ranchero. Entonces, como más generalizado. ¿Sí? Entonces, el mismo gobierno apoya para que esto surja, y surgió la primera asociación de charros, que es la Asociación Nacional de Charros. ¿Qué sería esta? No, la asociación, esta es la federación. Es la federación. La Asociación Nacional de Charros, la que ahora se encuentra en Constituyentes. Anduvo cambiando de lugar desde Polanco, luego donde estaban las instalaciones de lo que era el campo militar. Estuvieron brincando hasta que llegaron a ese lugar. A Constituyentes. ¿Sí? Se dice que 1 año o 2 años antes ya habían nacido charros de Jalisco como asociación, pero desgraciadamente no tienen el documento, el acta constitutiva, y ellos sí, porque dentro de los fundadores de la Nacional estaba un señor, don Ramón Cosío González, que era de los mejores notarios de México. Se la sabían, hicieron todo bien reglamentado, y ellos tienen. Pero bueno, lo importante es que ellos se preocuparon por promover que surgieran más asociaciones, ¿sí? Como filiales de ellos mismos. Y empezó el brote y el crecimiento en todos los estados ya de asociaciones como tal, ¿sí? Un órgano ya bien fundamentado, ¿sí? Con su mesa directiva y demás. Empieza el brote de asociaciones, y es hasta 1933 que nace la Federación Nacional de Charros. Ha cambiado de nombre, fue Federación Nacional de Charros. En una época que se dividieron, se llamó Federación Mexicana de Charros. Se vuelven a unir y se llama Federación de Charros. Y después de 8 años cambia y lleva el nombre que actualmente se tiene, que es Federación Mexicana de Charrería, ¿sí? Pero para esto, cuando nace la federación, a la par prácticamente había nacido la CODEME, Confederación Deportiva Mexicana, y la CODEME es la que acoge a todas las federaciones deportivas. Entonces digamos que la federación es de las primeras federadas ante la CODEME, ¿sí? Que las acoge la CODEME. Entonces hace un análisis y dicen, a ver, y lo vemos muy lógico. Ok, nació en el campo, eran labores campiranas, ¿sí? Campo abierto, ya no, ahora está haciendo en un lugar cerrado, en un lienzo charro, equiparable, digamos, a un estadio. ¿Sí? Y es un espectáculo. Entonces ahora, ¿cómo se considera? Un deporte. Un deporte. ¿Y por qué el deporte nacional? Porque si lo analizamos, es el único deporte nacional, porque todo nació aquí. La técnica, la indumentaria, las herramientas, los arreos, todo nació aquí. Y una parte que a la gente le llama mucho la atención y que pocos tienen esa visión, les hago ver un detalle. Fíjense qué tan ancestral es y qué tan se ha preservado tanto esa tradición de los talabarteros y demás, que cuando el indígena empezó a hacer sus propias cosas, tan orgulloso se sintió que plasmó su cultura. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que encontramos en una pirámide lo vamos a encontrar en la charrería. Vamos a ver muchas grecas. La greca es muy común. Aquí la vemos en el sombrero. En este sombrero. Sí, ahí vemos grecas. Sí. Guías, flores, esa evocación a la naturaleza. La tiene tanto en el cuero como en los atuendos, en los sombreros. Siempre está esa marca, esa huella que dejaron de sentir una cultura muy propia. ¿Sí? Y pues ese sería prácticamente el contexto histórico
de cómo se dio la charrería. Y por eso es que la gente se va contenta y entienden, dicen, ahora entiendo. Me preguntabas, fuera de cámara, Sí. de la diferencia entre el charro y el mariachi. Es un problema que muchos charros se sienten ofendidos cuando la gente los confunde y que si mariachi, y a veces contestan agresivos, yo soy charro, no mariachi. Yo no veo la necesidad de ofenderse, porque también va muy a la par. ¿Sí? El mariachi fue complemento también de la charrería, porque si estamos escuchando un mariachi y viendo las escenas, se convierte en una coreografía. El origen del mariachi es que era un músico mexicano que vestía de manta, pero en un evento importante internacional, México manda a sus músicos y Porfirio Díaz dijo, bueno, como van representando a México, se van con el atuendo mexicano, se fueron vestidos de charros. ¿Sí? Y con el traje de charro es como se dan a conocer, les gustó y adoptan el traje de charro, que lo han ido deformando, sí, pero yo lo entiendo porque para el mariachi es un uniforme que tiene que traer pues telas más corrientes, más lavables, más todo. Y los colores, si hay un protocolo de vestuario que habla de que el color tiene que ser colores serios. Si el mariachi es otro tipo de colores, es porque no es charro. Él está en escenario, entonces el color tiene que atraer las miradas. Entonces lo han deformado un poco, tanto el corte del atuendo, como las telas, el tipo de botonaduras, porque para ellos es un uniforme y tiene que ser más cómodo. Pero no hay por qué ofenderse. Y también lo notas cuando la gente te ve vestido de charro, cuando te lo dicen en mal plan, o cuando lo dicen por desconocimiento. Entonces hay que saber identificar eso. Pues mira, aquí ya tenemos una gran colección de sillas de montar, de sombreros, las vitrinas cada vitrina tiene diferentes cosas. Aquí por ejemplo vemos la silla conocida como faena. Faena, si ves una silla lisa, sin ningún adorno, la baqueta lisa, ¿sí? Porque es para el trabajo, como su nombre dice, faena. Ya más elaborada se considera media gala, como esta que lleva un trabajo cincelado y con cordón de pita y herraje de acero con incrustación de plata. Estas se consideran así de media gala. Todo esto lo hacían los maestros talabarteros, tengo entendido. Sí. ¿No? O sea, desde el cincelado del cuero hasta el bordado con la pita, ¿no? Sí, aparte está la persona que hace el fuste. Ajá, que trabaja la madera, hace los fustes. El talabartero compra el fuste, ¿sí? De acuerdo al tipo de silla que va a hacer. Y aquí lo sorprendente es que esto es madera. Y nada más lleva, aquí lleva un agujero y acá atrás lleva otros dos. Por esos agujeros pasan estos tientos de gamuza que fijan el cueraje hacia la montura por medio de unas galletas que se llaman y los chapetones. Y eso es lo que sostiene todo el cueraje. Y esta parte de aquí se conoce como enreatado. Se llama enreatado porque en las primeras sillas, originalmente esto era una reata que sostenía la cincha para ajustarla. Ahora se hacen baquetas y se le quedó el nombre de enreatado. Pues cada parte tiene sus diferentes nombres, ¿no? Muy bien. Los bastos, las zarciones, los enreatados, las argollas, látigo, contralátigo y demás. Y bueno, pues tenemos la colección de diferentes sillas, ¿sí? Esta considera media gala, también media gala. Esta que vemos acá podría ser una silla de gala, porque es una silla muy, muy lujosa. Esta está cincelada y con un trabajo exquisito de pita, un bordado muy especial, y además trae un fuste de marquetería. Recordarás que la marquetería era los muebles italianos, un trabajo muy fino. Para meterlo en un fuste, pues es porque era algo muy, muy especial, ¿no? Sí. Muy costoso, muy de gala. Incluso el cincho que trae estos adornos conocidos como aguacates, cocolitos o juguetes, que es cuando el caballo está ensillado, son como adornos que cuelgan. Okay. Entonces por eso es una silla más de gala. Aquí tenemos una vitrina con colección de diferentes estilos de sombreros y de diferentes materiales, de palma real, con galón francés. Este es de pelo con galón francés. Este es otro con un galón de seda bordado con hilo de algodón, ¿sí? Okay. Una de palma con un trabajo de cuero. De cuero. Uh-huh. Y mira, aquí tenemos una vitrina, ya vimos la de espuelas, esta es la de colección de armas, las famosas carabina 30-30. Esa aquella, la negra, sí.
¿Cuál? La 30-30, ¿no? Estas dos que están aquí son carabinas 30-30. Pues estas son las que describen en el corrido. en el famoso corrido. Socorrido. 30 me voy a marchar, vengo a las filas de la rebelión. Y fíjate, esta también es una carabina 30, pero esta debe haber sido de algún hacendado. Porque la carabina en sí viene de esa forma. Lisa. Pero que tú le mandes a hacer los trabajos, ya es porque pues, tienes con qué pagarlo. Claro. Ve el tallado que tiene, el águila republicana, el rameado y aquí damasquinado en oro. Y este es un mosquetón. Este es un mosquetón, eran los que utilizaban en el ejército. Exactamente. La carabina para cortar cartucho es de esa parte, de esa asa que tiene ahí, hacia abajo y se regresa. Y es el mecanismo que jala el cartucho quemado y sube la bala. La bala. Y estos son como los de la feria, cuando le tirabas a los patitos, que lleva el cerrojo arriba y es otra forma de jalar la bala. La bala. Y aquí tenemos colección de un cinturón y funda piteada, una funda piteada. Esto es bordado en hilo de oro con el cinturón con carrillera. Esto debe haber sido más o menos de la época de los cristeros, porque en la época de los cristeros el charro debe usar revólver, nada más revólver. Y esto es una funda para pistola escuadra. Que incluso trae para guardar los cargadores. ¿Sí? En la época de los cristeros usaban mucho la escuadra, también puede ser de esa época. Esto es un fondo azul con un bordado en hilo de plata. Se ve dorado porque la plata se va oscureciendo, entonces primero toma esa tonalidad. Y fíjate en esta carabina, qué interesante. Esta carabina, el trabajo tan exquisito que tiene, es una carabina calibre 38 ochavada, es decir, que el cañón está en forma de octágono, pero tiene el trabajo de madera, esos cuadritos que vemos le llaman petatillo, que es como un petate. Aparte lleva el rameado, la cabeza de un borrego cimarrón, el águila republicana, y sobre la caja aquí del arma podemos observar el asalto a una diligencia. Oh, cierto. Sí, ahí se ve claramente cómo están haciendo hasta las manos, ¿no? Exactamente, manos arriba. Manos arriba. Sí, pistolas. Entonces esta es la de armas. Podemos ver pues, los diferentes estilos de sillas, colas de pato, de cantinas cuadradas, de cantinas redondas y diferentes trabajos artesanales como es lo piteado, lo cincelado, lo encorrillado. Esto que ves aquí se llama encorrillado. Se raja el cuero y se entreteje otro cuerito más delgadito que se conoce como peal. ¿Sí? Y no nada más es para darle vista o bordado. Muchas veces esto hacía la función de amarre, como de costura. Ok. ¿Sí? Para evitar el hilo, con esto amarrabas. Esta silla, por ejemplo, tiene 3 trabajos: cincelado, cordón de pita y encorrillado. Ok. ¿Sí? Entonces son los diferentes tipos de trabajo. De trabajo que hay. Te hablaba de las donaciones del señor Gonzalo N. Santos. Esta es una de las sillas que él donó. Okay. Esta se podría considerar una silla de gran gala. Está exquisitamente bordada en pita, pero lleva bastante plata en la cabeza, en la campana, en los hombros, en la teja, con su herraje de acero con incrustación de plata. ¿Cómo constatar que esta la donó el señor Gonzalo N. Santos? Aquí están sus iniciales. La N y la S. Aquí se ve. Ahí se ve, amigos, ahí se ve. Gonzalo N. Santos, que cabe mencionar que este señor fue gobernador de San Luis Potosí. Fue gobernador, fue general, fue gobernador, fue diputado, fue senador, fue embajador en Bélgica, de muchas relaciones, de mucho poder y muy canijo. Sí, es lo que se habla, e incluso cabe mencionar que fue padre de este señor actor y rejoneador que acaba de morir. Acaba de morir el año pasado. Apenas, no tiene ni el año, Gastón Santos. Exactamente. ¿No? Decía películas. Sí. Famoso allá en el pueblo de mi mamá. ¿Ah, sí? Mamá era de San Luis Potosí. Bueno, tú debes saber que a don Gonzalo le decían, oye, ¿qué eres de San Luis? Decían, no, San Luis es mío. Sí, exactamente. Fue el que inició la pero hay quien lo critica y hay quien lo alaba, pero si lo ponemos a ver, él hizo mucha infraestructura y levantó mucho al Estado. Al Estado, exactamente. Para aquellos años, ahora, si dicen que sí era, que esto, que lo otro, era una época. Y si no te sobreponías en esa época, pues también te iba mal. Claro. Entonces supo sobreponer.
Y aquí llegamos a las sillas de mujer. Si llegamos a las sillas de mujer, todas estas sillas era la famosa silla europea. Estas son las europeas. Las europeas. Aquí pasaba algo muy chistoso. Los hacendados traían la silla de montar de Europa porque en Europa había una prohibición, no les permitían montar, sobre todo en Inglaterra, montar horcajadas, que es como hombre. Sin embargo, había costumbres en las que tenían que montar. Entonces diseñan una silla especial con este barandal para que apoyen la cadera, pero ellas montan de lado, que se llama mujeriegas. La pierna derecha iba aquí, la izquierda que quedaba colgando, aquí ponían el pie en el estribo. Si la vemos, es una silla tan europea que el tipo de arción es muy al estilo de la silla inglesa, que es muy delgadita, es como el de salto. Okay. ¿Sí? Porque la silla mexicana, la arción, si la vemos, es mucho más ancha. Que sería esta. Sí, esta es recta y esta se conoce como sudadera. Sudadera. Cuando el basto es corto, debe llevar la sudadera para que el sudor no manche el pantalón. Ajá. Si el basto es largo, como en este caso, el mismo basto protege, entonces la acción puede ser larga. Pero ves mucho la diferencia entre una y otra. El tipo de bastos. Estos son redondos, muy grandes, para evitar que el sudor no manchara los vestidos. Los vestidos de las mujeres. Lo interesante de estas es que estas sillas llegaron para los hacendados, para las esposas, las hijas y demás, por copiar el estilo europeo, que se les hacía muy elegante. Recordarás algunas pinturas que se ven donde va la mujer europea a caballo, que hasta su sombrillita lleva sentaditas de lado. Estas eran las sillas que Estas eran las sillas, porque Esas uno eran tiene las la idea que era una silla normal, pero no, van sentadas de lado, señores. van sentadas de lado, al estilo mujeriegas que le llaman. Ok. Pero aquí en México, un señor mexicano, don Filemón Lepe, Don Filemón al Lepe. ver este estilo de sillas, se le ocurrió idear, copió un poco el estilo, dijo, bueno, el fuste lo modifico un poquito, quito el barandal y meto los bastos, todo el cueraje de una silla charra. ¿Sí? Y de esto surgió aquello. Que sería esta la silla para mujer. La que se usa En la- entonces y hasta la actualidad. La primera silla que se hizo de este estilo fue para su hija, para Rosita Lepe. Rosita Lepe, que fue como que la primera reina de la charrería. Exactamente. Sí, así está considerada. Y entonces, bueno, ahí nace este tipo de silla y es la que se sigue utilizando hasta la actualidad, que es la que utilizan para la escaramuza. Y cabe mencionar que este señor Filemón Lepe, tengo entendido que era hermano del general Guillermo Lepe, padre de la actriz Ana Berta Lepe, ¿no? Entonces, sí, llevaban relación entre ellos. Sí. Inclusive, no sé si el señor Guillermo Lepe también fue charro, pero lo que sí. Todos ellos fueron charros. Sí. Inclusive hay fotos de este señor Filemón en el INA, ¿no? En la página del INA. Sí. Estábamos ahí a ver si nos ponen uno a los editores para que la gente lo conozca, lo identifique, ¿no? Sí. Y bueno, dentro de su familia, pues tuvo un hijo que fue campeón nacional, charro completo, nieto también. Entonces su familia ha sido muy de tradición charra. Y dentro de él, la galería de reinas, hay 3 generaciones, que es Rosita, que es la abuela, luego estuvo la hija y luego la nieta, que han sido reinas de la charrería. Sí. Consecutivamente. Y mira, acá tenemos otra cosa interesante: el traje que perteneció a Jorge Negrete. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. El traje del charro cantor. Mira. Aquí está don Jorge Negrete. Este es un traje de etiqueta. De etiqueta. ¿Es lo mismo de decir de etiqueta que decir el traje de gala? No. Precisamente por eso tenemos aquí, en estos maniquís, se me ocurrió hacer la categoría del atuendo charro. ¿Para qué? Para que los mismos charros lo conozcan y la gente también sepa que existen 5 categorías. Si lo vemos, empieza con lo más sencillo, que serían los 2 primeros de hombre y mujer, de hombre y de mujer, que es conocido como faena. Como su nombre lo indica, es para trabajar, para la faena. Si lo vemos, es algo muy sencillo, liso, sin ningún adorno.
los sombreros muy sencillos, puede ser de pelo, pero en este caso son de palma. De palma. ¿Sí? Luego pasamos a la siguiente categoría, estos dos, que es media gala. Media Media gala. gala se le considera al pantalón que lleva 3 mancuernas de la botonadura por cada lado, más lo del juego de la chaquetilla, que es el broche y las mancuernas. Ok. Pero no nada más porque lleve botonadura. Si tú le metes ya un adorno, deja de ser sencillo. Comparemos esta falda con esta otra. Esta va bordada en sotage, aunque no lleva plata, ni broche lleva alamares con tarugos, pero está bordada. Comparemos este bordado con esto. Esto es liso, esto es faena. Esto pasa a la categoría de media gala. Ok. Y luego tenemos la gala. La gala aquí tenemos de hombre y de mujer, ¿sí? En el caso beige, de mujer, es un traje de gala para evento social. ¿Qué hace la diferencia? Que para evento social la botonadura va de ambos lados, como en el pantalón charro. Ok. Y este otro de gamuza es un traje de gala de mujer, pero para montar. Ahí, ¿qué hace la diferencia? No es ni el material ni el corte puede ser el mismo. Lo que hace la diferencia es que la botonadura va únicamente del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Por razones obvias, la forma que ya hablamos de montar, que la pierna derecha va arriba. Ok, sí, sí. En el traje de charra siempre se debe usar con la bota tipo Jalisco. Aquí la vemos también. Cometen muchos errores, sobre todo la gente del medio artístico, que si son chaparritas, aquí en estas charras lo usan bota de plataforma y de tacón. No es lo correcto. Lo correcto es con la bota tipo Jalisco. Ok. Y me hablabas hace rato de si era el mismo traje. Lo que hace la diferencia es el color. El color. Si este traje de Jorge Negrete, el mismo, la misma tela, la misma botonadura, todo lo mismo, fuera en otro tono, ya sea gris, azul, café, beige, como te decía yo siempre cuando sean colores serios, Sí. sería gala. El negro es etiqueta. Ok. ¿Sí? Mucho se habló también de que si Maximiliano había mandado un emisario había en Austria a registrar el atuendo. No se ha encontrado dicho documento. Yo saqué mi propia conclusión y es lo que le he dicho a quien lo investigó. ¿Quién podía viajar a Europa? Los hacendados, la gente de dinero, los viajes ilustran. Allá conocieron otro tipo de telas, ¿sí? ¿Sí? Empiezan a importar telas. ¿Qué deben haber pensado? Yo soy el hacendado, yo no voy a vestir como mis trabajadores con el traje ranchero, yo tengo que distinguirme. Empezaron a deformar y en Europa conocieron un traje conocido como etiqueta, que es el frac. El frac, ajá. Entonces esto está basado en el protocolo del frac, que es negro, con camisa blanca, corbata blanca y la faja blanca. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? A la transformación del atuendo le introducen el color negro y copiándolo allá lo consideran la etiqueta a la usanza mexicana. Ah, ok. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Y este traje es meramente social. Social. Con este no se puede andar a caballo, ¿no? Este es para eventos sociales. Este traje, la excepción para andar a caballo sería una boda o un cortejo fúnebre, nada más. Y es en el único donde se permite el botín negro. Es decir, si tú usas un traje gris con zapato negro no es correcto. O sea, es traje gris, botín gris. No. Los colores correctos para el atuendo charro es café y sus derivados. Ah, ok. ¿Sí? Quedan exentos el color vino, el azul, ese tipo de colores, ¿no? Café y sus derivados, que puede ser café oscuro, café claro, lo que se conoce como bayo, color miel, ese tipo de derivados son los que se utilizan para el traje que no sea el negro, ¿sí? En todas las otras categorías, que son faena, media gala, vemos ese de gala y trae unos botines color beige. Color beige, ¿Sí? Ok, sí. Los negros traen el negro. Y este es un traje de gran gala. Gran gala. Si la gala es botonadura, auméntale a la botonadura, acá está el broche y las mancuernas. Si le aumentas todavía un bordado, entonces es ya un traje de gran gala. En este caso el pantalón no trae botonadura porque es un pantalón de aletón. ¿Sí? Ese aletón va bordado, pero puedes ver que la chaquetilla trae el broche y las mancuernas de plata. Sí. En estas categorías entra también lo femenil, pero aparte la mujer tiene el traje de charra,
el de China Poblana, Que sería este. y el de Adelita Ranchera. El de Adelita Ranchera. Que sería Aquí hay dos variantes. Este traje, este atuendo, este vestido verde con lila, este es para montar y los otros dos son para evento social. No te fijes ni en bordados ni en colores. Lo que hace la diferencia, yo te los puedo cambiar ahorita. Lo que hace la diferencia es el tipo de bota y la forma de usar el rebozo. Ok. Para andar a caballo es la bota tipo Jalisco, como el traje de charra. Como el traje de charra. Ok. Y el rebozo en la cintura. Sería, este es un rebozo. Exactamente. Para el atuendo de evento social, el rebozo puede ser en los hombros, en el pecho, alrededor de los hombros, diferentes maneras de usar el rebozo. Y la bota porfiriana, que es la de botón o agujeta, nunca de cierre, con tacón de carrete. Eso es lo que hace la diferencia. Si lo quieres ver más gráficamente, ahí podemos ver esa mujer bajó de su caballo, trae el rebozo en la cintura y la bota Jalisco. En la otra fotografía es un evento social, están bailando el jarabe tapatío. Sí. Trae el rebozo alrededor de los hombros y la bota porfiriana. Oh, sí, es cierto. Entonces, Y con el de China Poblana, ese se utiliza también ya como para eventos sociales. Curiosamente, de ser el atuendo de la mujer del campo, de la mujer clase baja, por decirlo así, ahora es un traje muy elegante. Muy elegante. ¿Sí? Y es también para eventos sociales. Con este tampoco se puede andar actuando. Este atuendo es, para andar a caballo sería nada más, sus excepciones sería un desfile o una escolta. Nada más. Nada más, no para actuar, porque incluso este no se usa bota, este se usa con zapatos de raso. Ah, sí. Sí. Y el protocolo dice que del último color que termina el vestido, ese color es el zapato. Ok. Entonces es una colección también de atuendos de China Poblana. Hablábamos de los trabajos, de estilos y de tipos de bordados. Aquí tenemos una colección de sillas bordadas en hilo de oro y plata. Tú me dirías, esta yo la veo piteada. Sí, es una silla piteada, pero está sobre un maqueado, un petatillo de plata. Ok. Por eso entra en la colección de sillas bordadas en hilo de plata. Bueno, Sí. aquí tenemos. Esta me sirve mucho para demostrarle a la gente lo que hace el roce de la riata con la cabeza. Mira cómo se va quemando. Oh, A eso sí. se le llama chorrear. ¿Cuál es la función? La cabeza es una especie de polea. Si tú amarras con velocidad y con peso un animal y lo amarras, lo más probable es que la riata se reviente por el tirón que da. Sí. Si tú das esa vuelta y esto empieza a hacer esa función de polea, vas apretando la mano y se va debilitando la fuerza del animal. Cuando ya lo ves más debilitado, entonces sí avientan otra vuelta más para así sujetarlo y que no se reviente la riata. Ok. Te digo que fue un gran invento la silla mexicana. Sí, claro. Esta silla que ves aquí y esta también las donó Gonzalo N. Santos. Gonzalo N. Santos. ¿En qué te puedes dar cuenta? El mismo trabajo que trae aquel, ese petatillo, ese petateado, lo trae esta otra silla. Ok, sí. O sea, quiere decir que es la misma persona que le hacía sus monturas. Y como él fue general, aquí también tiene el águila, no la tiene al frente, pero la tiene encima de la cabeza. Sí, vamos a ver si se ve. Ahí creo que se ve, amigos. Si no, ahí que le acomode el compañero editor. Y ahí vemos el corrido del alazán tostado, que era el corrido que se le hizo a Gonzalo N. Santos. ¿Alguien grabó ese corrido? Ignoro si lo grabaron, ¿eh? Si lo grabaron. Sí, pero en San Luis debe ser conocido. Porque hay gente de San Luis que dice, cómo no, así le decían a él, el alazán tostado. Y cada frase lleva pues ilustraciones que va hablando de. Ahí puedes pasar, pues lo puedes tomar para que veas. Incluso puedes tú leer una de las primeras frases y está la imagen. Como dice, voy a cantar un corrido del alazán tostado, el que no ha sido vencido ni puede ser igualado. A orillas del río Tamuín. Tamuín es una comunidad ahí como por Veracruz, en la Huasteca Potosina, tengo entendido. Vive un hombre valeroso, lo llaman el alazán, por incansable y por brioso.
O sea, sería como algo así como una descripción. Exactamente. Entonces, desde entonces, o sea, ha estado unida la música igual con la charrería, como nos decía hace un momento, ¿no? Sí. Mira, en los trabajos de las haciendas, cuando ya se programaban o se calendarizaban los cerraderos, muchas veces había competencias entre los hacendados. Sí. Que mis vaqueros son más rápidos que los tuyos, y entonces hacían como una apuesta y a ver quién es más rápido, y se concentraban para errar cierta cantidad de ganado. Como era un trabajo muy arduo y demás, pues había curiosidad por ir a ver cómo trabajaban, y eso ¿qué fue lo que fue suscitando? Que los familiares de los mismos rancheros y demás, pues iban a verlos, como eran horas de trabajo, se llevaba la comida, la bebida y la música para ambientar esa parte que estaba. Y eso te pones a analizar, se fue haciendo como una tradición, que después en las competencias charras se llevó a cabo lo mismo. La música, la comida, la bebida, ese convivio que es lo que convierte el ambiente en un ambiente más familiar. Más familiar, exactamente. Sí. Hablando de las monturas, que ya vimos, cinceladas, encorrilladas, lisas, bordadas en hilo de oro y plata, aquí tenemos otra técnica, que esto se conoce como el chomite. El chomite, perdón amigos, ahí está. El chomite es un estambre. Ok. Se perfora la baqueta, sacan el estambre y lo van bordando a hacer figuras. Pero te hablaba yo de que todo lleva esa cultura prehispánica. Okay. Aquí tenemos las grecas, el encorrillado, ¿sí? Esto se le conoce como chorizo. La forma de cocol. Está muy bonito. Parece como si fuera una alfombra, ¿no? Sí, acolchonado. Aquí vemos que es cincelado y el bordado. Te hablaba de que todo se ha plasmado, la cultura. Aquí vemos grecas, en el freno. Incrustación de plata. El freno, ¿no? El freno con incrustación de plata. Oh, sí. Cuando vimos las cabezadas de pata que les dije que era para sostener el freno, estas son las cabezadas. Y aquí se cuelga el freno, esto entra al hocico y esto va en la cabeza del caballo, de ahí prenden las riendas. Acá son una colección de diferentes sombreros. Aquí tenemos, este sombrero perteneció a un exgobernador de Zacatecas, el general Bañuelos. Cuando termina su gestión como gobernador, el que lo sucede a él es otro general revolucionario, Pánfilo Natera, que era muy amigo de él también. Okay. Este sombrero perteneció a un expresidente de aquí de la Federación, don Isidro Candia de Tlaxcala. Están sus iniciales, la I y la C. Okay. Es un sombrero bordado con hilo de seda. Muy bonito sombrero. Y este sería un sombrero muy apropiado para el atuendo de la China poblana. No, sí, por lo colorido y el bordado. El bordado. Ajá. Okay. El charro, por tradición, usa machete. Luego la gente se pregunta, ¿para qué? Sí, ahora es complicado, es en un lienzo, pero antiguamente era en el campo. El machete era necesario para abrir brechas, para hacer leña, o sea, múltiples usos que se le daba, hasta para defensa. Entonces el charro usa machete, el militar usa sable o espada. La diferencia entre machete, sable y espada es que el machete y el sable son curvos con un solo filo y la espada es recta con doble filo. Esta es una espada recta con doble filo. Este es un sable curvo con un solo filo, ¿verdad? Con un solo filo. Y sí, no puede traer la parte curva de arriba, no, nada más la parte de abajo. Lleva el filo igual que el machete. Este sería el machete, ¿verdad? Sí. Ahora aquí hay algo interesante. ¿Por qué crees que le dan esa curvatura? Una de las bases que se tiene, el por qué la curvatura, para desenfundarlo con facilidad. Si tú lo tienes metido en la vaina y es recto, con la espada, imagínate todo lo que tienes que hacer para que salga. Y cuando es curvo, con facilidad se desprende más de su vaina, ok. No me lo hubiera imaginado. Sí. Y bueno, aquí ya pues, colecciones de algunos trajes, de estilos de trajes. Son trajes muy antiguos. Bordado en peal. Es gamuza de venado con bordado en peal. Y lleva una botonadura combinada, porque de un lado es la pieza de plata y del otro un tarugo de hueso. Sí. Y este es un pantalón, lo que se conoce como cachiruleado. El cachirul es un parche. Cuando el pantalón está dañado, algo se le pega a la gamuza para tapar los defectos y es un cachiruleado. Este otro también es bordado en peal.
Y para concluir, aquí tenemos una colección de sillas que no son charras, estas son de pieles exóticas. Exóticas. Esta que está aquí abajo es de cocodrilo. De cocodrilo, sí. Estas las utilizan más para cabalgatas, para ese tipo de cosas, ¿no? Con esta no puedes charrar. Esta sí es una silla charra, pero lo extraño en esta es que a la baqueta le dejaron el pelo, no la rasuraron. Okay. Y me dice la gente que conoce talabartería que es más difícil quitar el pelo que dejárselo, porque es un proceso químico y rasurado y demás para pulirlo y dejar la baqueta lisa. Sí. Esta, la verdad, no me disgusta tanto. Se ve extraña, pero no me disgusta. Las otras sí no me gustan, a mí en lo particular. Y este es el ajuarcito que trae la silla, las chaparreras, el cinturón, la funda, los corrillones para las espuelas. En fin, está muy completo el ajuar. Y trae aquí un cabresto, que hablábamos anteriormente de la cerda. Este está hecho de cerda. Pero imagínate el trabajal para hacer estos botones, ir combinando el pelo blanco con el pelo café y hacer este tipo de botones. Es un trabajo artesanal muy, muy especial. Y acá tenemos otra silla. Esta de aquí atrás, ¿no? También a mí no me gusta, porque es con ese cuero caladito y aparte lleva incrustaciones de serpiente. Oh, sí, aquí se ve la serpiente. Sí. Y acá por último tenemos otra que es de lagarto y de pitón, que tampoco me gusta, y que esta fue donada por este señor Vicente Fernández. Aquí están sus iniciales y el zarape ahí habla del nombre de su rancho. Los 3 potrillos, ¿no? Exactamente. Ok. Vicente Fernández alguna vez cree que utilizó esta silla. Se supone que sí. Sí. Sí, está con su juego de chaparreras también. Él no vino aquí. No, sus hijos sí, porque vean que tienen lo tenían, ya lo decían, el equipo y demás. Sí. Sí, él sí nunca se presentó por acá. Sé que cuando dio la silla sí hablaba para saber si estaba en un lugar bonito y demás, ¿no? Y bueno, fuera de las monturas charras, aquí está alguna que donaron, es una silla vaquera, ¿sí? Tejana. Pero sirve para que la gente vea la diferencia entre lo que es una silla charra y la silla vaquera, la diferencia de cabeza. ¿Por qué? Porque ellos realmente no chorrean, más amarran, entonces por eso la cabeza es diferente. Pero esta silla es una copia de la silla mexicana. Todo nace primero aquí, después se va hacia Norteamérica, Sudamérica y demás. Entonces, como quien dice, esta silla es norteamericana. Exactamente. Ok, hecha en Texas. Sí. O alguna zona de allá de Estados Unidos. Oh, sí. Muy bien. Y al centro de todo el recinto tenemos una calesa. Es una calesa tipo Landau. La calesa está aquí porque era el carro de lujo de los hacendados. En esta se movían los hacendados de una hacienda a otra, su carro de lujo. Pero se hizo tradición que cuando un charro se casa, muy a la usanza charra, es en una de estas. En una de estas o en una Victoria, son similares, nada más que la Victoria trae de este lado el asiento igual que este, así de ancho, pues es un poco más larga, y la Victoria trae puertas. Ok. ¿Sí? Y aquí por eso pusimos esta acuarela de la colección del señor Albarrán Pliego, que allá tenemos toda la colección. Entonces son acuarelas del pintor Albarrán Pliego, pintor y escultor. Pero esta la separé y la puse a este lado para que la gente ubique un poco, por eso puse boda, la usanza charra. Aquí vemos a la calesa y los novios. Oh, cierto. Y te quiero mostrar algo interesante también. Vino una persona un día aquí al museo, se presentó conmigo, Jaime Segovia se llama este señor, y me dijo que era cartonero. Y yo así como, está bien. Y que pues servir. Mire, lo vengo a ver por esto. Yo cada año participo en un concurso de piñatas en el Museo de Arte Popular. Y ahorita, para ser diferente a todos, se me ocurrió hacer mi piñata en forma de silla charra. Entonces me mandaron para acá para ver si me asesoraba un poco y demás. Pues ya les mostré todos los estilos de sillas, las vio de cerca, les tomaba fotos. Venía muy seguido hasta que le dije que por qué no se traían que sacar molde. Teníamos una silla
desarmada porque estaba en reparación. Dije, tengo las piezas sueltas. ¿Se puede? Sí. Trajo papel craft, sacó sus moldes, le pusimos el nombre de cada pieza. Por su parte también él envió tutoriales, investigó y demás. Y me empezó a mandar fotos vía WhatsApp de pedazos. Tardó 3 meses. Un jueves me mandó la invitación por WhatsApp, que el sábado era el concurso, no pude asistir, pero para el lunes me habló fascinado que había ganado el segundo lugar entre 198 piñatas. El Museo de Arte Popular era muy estricto y tenía que ser lo tradicional de una piñata: cartón, papel y sobre olla de barro, que es lo tradicional. Aquí tenemos la silla. Ve el trabajo tan maravilloso que realiza. Todo es cartón. No. Cartón, papel, el zarape, pues un papel petateado. Y es que si lo vieran así de cerca, yo igual pensé que era una silla sí, real. La gente la ve como una silla extraña a lo mejor. Sí. Pero es piensan que es una silla. Y esto piensan que es cordón de pita. Sí. ¿No? Oh. Este material incluso me dijo que le costó mucho trabajo conseguirlo. Es una filigrana que le consiguió, pero creo que es china. Hizo el bordado en las cantinas, trae su zarape, su cuarta, su machete. Pero lo que yo más valoro de toda la silla, por ser papel, el cincho, ve el tejido y es puro papel. Oh, cierto. Y sí, Y para hacer como le exigían lo tradicional, al centro vemos la olla de barro. que sería aquí adentro. O sea, es una auténtica piñata. Una piñata, aquí metes la fruta y le hizo su tapita para que no salga la fruta. Pero este es el barro. No, si sería un crimen utilizarla en una posada, oiga. Sí. Y bueno, pues con esto concluiríamos el recorrido. Bueno, pues como te decía que esto fue un convento, la parte de afuera, por donde entraste, era la casa de los monjes y esto era el templo. Aquí en el templo. Aquí en el templo, como podemos ver, como todo templo está en forma de cruz. Pues aquí hay una parte, aquí hay otra, aquí hay otra. Y hay la entrada principal, hacia donde daba el atrio, pero esto tiene algo muy importante. Okay. La mayoría de los templos son templos que están en forma de cruz latina, es decir, que el pie de la cruz es más largo. Cuando tú vas a una iglesia para llegar a la intersección es más largo. Sí. Y esto está en forma de cruz griega, que es muy importante. Pocos son los templos que tienen este tipo de La forma de cruz griega. La forma de cruz griega. Entonces era la entrada. Aquí a los lados había unos retablos que se sabe que ahora están en la Academia de San Carlos. Y aquí donde está el altar, parte de ese altar sé que se encuentra en uno de los espacios de la catedral. Y esa parte de arriba, al centro, es lo que es el camerín de la Virgen. Okay. Una copia como está en Cataluña, España, la Virgen de Montserrat, que entra y para oficiar la misa la ponían y luego la regresaban a su camerín. Ok, súper bien. Esto ya es parte de, o sea, esta propiedad es parte de la federación. Está por medio de un comodato. De un comodato. Un comodato que se firma cada 25 años, ya van 2 firmas de los 25. Y afortunadamente la federación es quien tiene a cargo este recinto. Y digo afortunadamente porque la federación se preocupa por mantenerlo, por preservarlo, ¿sí? Claro, no podemos hacer ahorita muchas cosas porque necesitas la autorización del INAH. Tú ves por fuera mucho graffiti, muchas cosas, porque no podemos salir y pintar mientras no lo autoricen. Entonces ahorita ya se metió el escrito, no está esperando la autorización para poderlo pintar, pero la federación siempre la ha mantenido en pie. Sí, sí. Afortunadamente, si esto no hubiera sido así, quién sabe qué fin hubiera tenido. A lo mejor sería un antro, una bodega ahorita para chinos, vete a saber. Pues estaría derrumbado. O estaría derrumbado porque ya estaba muy en ruinas. Sí, sí, sí. Pero bueno, la federación se preocupa por eso, por mantenerlo, ¿sí? Además va muy de la mano con lo que es la charrería por su tipo de construcción, más ese estilo tipo hacienda, así, estilo colonial. Entonces reviste mucho lo que es el museo con este tipo de construcción. Sí, va muy ad hoc, ¿no? Exacto. ¿En dónde queda ubicado el museo para que las personas que nos ven puedan visitarnos? Aquí nosotros estamos ubicados en la calle de Izazaga, esquina con Isabel la Católica, exactamente donde se convergen las dos calles, Isabel la Católica e Izazaga. La entrada es por el lado de Izazaga y tenemos un horario de lunes a viernes
de 10:30 de la mañana a 3 de la tarde, porque también como. Claro. Entonces tengo mi hora de comida de 3 a 4, ¿sí? Y a las 4 se vuelve a abrir para el público y estamos de 4 a 6. La entrada es gratuita y aquí lo recibimos con mucho gusto. Pues bien, queridos amigos, ahí está el Museo de la Charrería con nuestro buen amigo, el señor Humberto Carmona. Sale, es un agasajo venir aquí. Sale, seguramente si tú te tomas el tiempo y vienes para acá al museo, no te vas a arrepentir. Vas a ver muchas piezas aquí en el video, pues a veces es difícil que se noten muchos detalles, ¿no? Pero ya viéndolos en persona, bueno, pues ya es otra cosa. Y finalmente, bueno, pues date el tiempo para descubrir un poco más de lo que es tu cultura, tú que eres mexicano. Y a ti que nos estás viendo desde otros países, desde Perú, desde España, desde Venezuela, desde Colombia, algunos nos han escrito desde Argentina, en Estados Unidos. Bueno, pues igualmente, hermanos latinoamericanos, hermanos de todo el mundo, se les invita a que pues pasen aquí al Museo de la Charrería para que descubran un poco más de nuestro México. Sin más, queridos amigos, nos despedimos. Yo acompañado gratamente aquí con el señor Humberto Carmona. Les ha hablado su amigo y servidor, el licenciado Antonio Flores. Que tengan muchísimo, pero muchísimo éxito. Hasta pronto.